Esta es la explicación de grupos funcionales 2. En el video anterior habíamos empezado a ver grupos funcionales. La definición de grupo funcional es un determinado grupo, valga la redundancia, que se une a cadenas carbonadas para darle propiedades características. En la clase anterior vimos lo que eran alcoholes y los grupos carbonilo, que eran dos, los aldehídos y las cetonas. En esta clase vamos a ver ácidos carboxílicos, ésteres y éteres. Los ácidos carboxílicos son compuestos que tienen en una punta un carbono que tiene un enlace doble con oxígeno y un simple con un alcohol. Carbono unido por enlace doble con oxígeno y uno simple por un alcohol. Esto constituye 3 uniones. Por eso es importante que esté en la punta, no podría estar en el medio. Bien, y la cuarta unión es a la cadena carbonada. Recuerden ustedes que uno pone R para no poner un ejemplo específico. R corresponde a una cadena carbonada de los carbonos que uno necesite. ¿Sí? Es una forma de ejemplificar. Bien, la nomenclatura de los ácidos carboxílicos empieza con ácido y después se nombra la cadena R. O sea, si fuera una cadena de 2 carbonos sería etano, si fuera de un carbono sería metano. Bien, y la terminación es oico. Vamos a ver los ejemplos de abajo. En este ejemplo tengo un solo carbono que tiene el doble con el oxígeno, el simple con el alcohol, y bueno, y no tiene cadena carbonada porque es un solo carbono, o sea que tiene un hidrógeno. Por lo tanto, este compuesto se va a llamar ácido metanoico. Metano porque es un solo carbono, oico porque es la terminación. Bien, el segundo son 2 carbonos, 1, 2 carbonos, y en la punta el carboxílico. Bien, este se llama ácido etanoico, etano por 2 carbonos. Bien, el siguiente es propanoico, ácido propanoico, y el último es ácido butanoico. Si tuviera 5 sería pentanoico. Bien, y ustedes recuerden cómo se nombraban de acuerdo a las cadenas de carbonos. Y bueno, y abajo tienen en rojo los nombres que decimos de barrio. Son nombres que se utilizan de forma comercial. Pero bien, lo que a mí me interesa es que se sepan el primero, el que está en negro. Los ésteres son muy parecidos a los ácidos carboxílicos. Si nos ponemos a observar el ejemplo de la fórmula general, es un carbono que tiene un doble enlace con oxígeno, hasta ahí vamos igual que el carboxílico, pero el otro enlace es simple, con un oxígeno, pero no es un alcohol. Recuerden que el alcohol era OH. Este oxígeno, sin embargo, está unido a otra cadena carbonada. Entonces tengo 2 cadenas carbonadas. La principal, que es la que tiene el carbono que tiene el éster, y la secundaria, que es la cadena que está unida al oxígeno de forma simple. Ustedes recuerden que el oxígeno necesita 2 uniones para ser estable. Y bueno, tiene una unión con el carbono principal y una unión con el carbono secundario. El carbono de la cadena secundaria, perdón. Bien, la nomenclatura es un poco más difícil y se los voy a explicar con los ejemplos. Bien, la cadena principal es esa cadena que contiene al carbono que está unido a los oxígenos. En este caso, la cadena es de un solo carbono. Bien, la terminación de la cadena principal es con ato. Por eso este nombre empieza con metanoato. Metano por un carbono, ato porque es la cadena principal. De metilo. Metilo termina en hilo la cadena secundaria. Y en este caso es metilo porque tiene un solo carbono unido al oxígeno. Pasemos al ejemplo siguiente. Tengo la cadena principal de 2 carbonos. Entonces se va a llamar etanoato. De metilo también porque es un solo carbono el que está unido al oxígeno. Pasamos al siguiente. 1, 2, 3 carbonos. Entonces se llama propanoato. De
Y ahora ya no tengo un solo carbono, tengo dos. Entonces se llama etilo. Propanoato de etilo. Acá tengo 1, 2, 3, 4 carbonos, por lo tanto es butanoato de metilo, porque tengo un solo carbono. Si tuviera dos carbonos sería butanoato de etilo o de propilo, puede ser. Pero tengan en cuenta, lo azul, que es lo que termina en hilo, es la cadena secundaria, y la principal, que es la negra, es la que va a terminar en ato. Por último, el grupo éter. No se confundan con el anterior. El anterior era éster y este es éter, sin S. Bien, los éteres están formados por dos cadenas de carbono que están unidas mediante un oxígeno. Entonces, tengo el oxígeno como núcleo y salen dos cadenas carbonadas. Una cadena, dos cadenas. Bien, y el nombre es, nombrando las cadenas como si fueran ramificaciones, los nombres terminan con il y se colocan de forma alfabética, ¿sí? Por ejemplo, miremos este. Tenemos el oxígeno unido a un carbono, un solo carbono, y un oxígeno, y este mismo oxígeno unido a una cadena de dos carbonos. Entonces tengo en azul el etil y en bordó el metil. Entonces se ordena alfabéticamente, la E está antes que la M. Entonces este compuesto se llama etil, metil, éter. No importa si está a la derecha o a la izquierda el etil, no importa de qué lado esté, porque el orden es alfabético. Bien, en el siguiente ejemplo tengo un oxígeno, y tiene a la derecha y a la izquierda el mismo compuesto, la misma cadena carbonada de dos carbonos. Entonces, este compuesto se llama dietiléter. No, porque no van a decir etil, etil, éter. Entonces se usa el prefijo multiplicativo. Recuerden que cuando tienen dos ramificaciones iguales, se utilizaba el prefijo multiplicativo. Bien, y por último, acá tenemos el oxígeno. Para la izquierda tenemos un solo carbono, por lo tanto tenemos un metil. Y para la derecha tenemos una cadena de 4 carbonos. Entonces este es butil y este es metil. Por lo tanto, empezamos por butil. Butil, metil, éter. Siempre termina con éter. Bueno, y para finalizar, acá les quiero mostrar que hay un montón de cosas que ustedes conocen, cosas de la vida cotidiana que se utilizan y que contienen estos grupos funcionales. Como vemos acá a la izquierda, todas estas cosas están compuestas por ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos componen a los lípidos. Entonces cualquier cosa que tenga lípidos va a tener ácidos carboxílicos. No es el único grupo que va a tener, pero es el principal. Bueno, y acá vemos componentes de las cubiertas, pasta dental, analgésicos. Bueno, Coca-Cola también tiene. Bien, los éteres se utilizan para formar analgésicos y también para pinturas. Pinturas, barnices o diluyentes también tienen éteres. Y ésteres, lo más común que nosotros conocemos que tiene ésteres es el olor de las frutas. Acá yo les puse esta imagen porque tiene los distintos ésteres que tienen las frutas. Si bien son distintos para cada fruta, lo importante es que el grupo funcional que tienen principalmente son ésteres. Y con eso terminamos.